Encontré a mi esposo en nuestra sala con la prometida de mi hijo solo unas horas antes de la boda. Estaba a punto de enfrentarlo, pero un movimiento en el pasillo me detuvo. Era mi hijo, Elías. Su rostro era una máscara de piedra. Me miró y susurró: «Mamá, ya lo sé y es peor de lo que crees. Hola a todos, gracias por estar aquí conmigo hoy. Antes de comenzar mi historia, me encantaría saber desde qué ciudad te unes. Puedes compartirlo en los comentarios. Ahora, déjame llevarte a esta historia. En la mañana de la boda de mi hijo, me desperté a las 5. No podía dormir. Me dije que solo eran nervios, los que cualquier madre siente en un día tan importante. Estaba sentada aquí, en este mismo despacho, mirando hojas de cálculo en la pantalla de mi ordenador. Dirijo una pequeña oficina de contabilidad desde casa. Nada extravagante, pero ayudó a pagar la universidad de nuestro hijo Elías y a cubrir los extras que el sueldo de mi esposo, Francisco, no alcanzaba. Los números en la pantalla eran un borrón. Mi mente estaba en otro lugar. Afuera, el mundo seguía oscuro y silencioso, pero ya podía imaginar la escena que se desarrollaría en pocas horas en el patio de nuestra finca en Atlanta, Georgia. Sillas blancas alineadas en filas perfectas sobre el césped. Había pasado toda la primavera cuidando el arco que Francisco construyó, cubriéndolo con los rosales que yo misma había criado desde que eran pequeños brotes. Había revisado las luces 3 veces para asegurarme de que ninguna bombilla fallara. Todo tenía que ser perfecto. Nuestro hijo, nuestro Elías, merecía un día perfecto. 25 años de matrimonio con Francisco, 23 criando a Elías. Había dedicado toda mi vida a esta familia. Yo había sido la mano firme, la planificadora, la que recordaba citas con el dentista y cumpleaños, la que se aseguraba de que las facturas se pagaran a tiempo. Francisco era el encantador, el alma de la fiesta, el que todos adoraban. Yo era el cimiento en el que él se apoyaba, y durante mucho tiempo, eso me bastó. Pero últimamente, algo se sentía distinto. Una distancia silenciosa se había instalado entre nosotros. Estaba en la manera en que dejaba de hablar cuando yo entraba en una habitación, en cómo mantenía su teléfono siempre girado lejos de mí. Cuando le preguntaba si pasaba algo, simplemente lo esquivaba con una risa ligera. Solo trabajo, cariño, decía. Se acerca un ascenso importante. Elegí creerle. ¿Qué más podía hacer? No tiras por la borda 25 años de historia por una sensación. El clic de la puerta del despacho me devolvió al presente. Era Elías, en pijama, con una taza de café en la mano. Se veía agotado, con ojeras profundas. A su edad tenía mi sentido práctico, pero los rasgos guapos de su padre. «Mamá, llevas despierta horas», dijo. «La boda no es hasta las 4. Solo quiero que todo sea perfecto para mi niño», respondí, intentando sonreír mientras cerraba el ordenador. «Papá sigue dormido». «Salió temprano», dijo Elías con un tono extraño. Se sentó en el borde de mi escritorio. Dijo algo de recoger un regalo para los padres de Marisol, los Sellarios. Fruncí el ceño. Eso era nuevo para mí. «Mamá», dijo dudando, «¿puedo preguntarte algo?» Me giré hacia él. A la luz dura de la lámpara del escritorio, su preocupación era evidente. «¿Qué te inquieta, cariño?» Respiró hondo. «¿Crees que Marisol realmente me quiere?» La pregunta me golpeó en el pecho. Marisol, su prometida, ambiciosa, hermosa, joven arquitecta de una familia influyente. En apariencia, era todo lo que siempre habíamos querido para Elías. Pero yo también había tenido dudas. Había notado cómo su mirada se perdía cuando él hablaba de sus pasiones, cómo revisaba el móvil durante las cenas familiares. «¿Por qué preguntas eso, cariño? Es tu día de boda. And display». «Lo sé, y quizás son solo nervios», murmuró. «Pero a veces, cuando me mira, siento que me atraviesa. Como si yo fuera solo una casilla que marcar en su camino hacia la vida perfecta». Se detuvo. «Y últimamente, pasa mucho tiempo con papá. Siempre hablan de inversiones, de dinero. Ella dice que él la está orientando». Yo también había visto cosas. Cómo los ojos de Francisco seguían a Marisol. Cómo siempre encontraba excusas para ayudarle con el abrigo, o para rellenarle la copa. Cómo sabía exactamente cómo le gustaba el café, 2 cucharadas de azúcar y un toque de leche sin tener que preguntar. Pero no podía decirle eso a mi hijo. Así que le tomé la mano. «Es normal tener nervios, cariño. Casarse es el paso más grande de tu vida. No son solo nervios, mamá,
dijo con la voz quebrada. Me miró fijamente, con un dolor que me heló el alma. Creo que está enamorada de otra persona. Me quedé helada. La sangre se volvió hielo en mis venas. ¿Qué te hace pensar eso? Pequeñas cosas, susurró. La manera en que se ilumina cuando papá llama. Como siempre pregunta por él primero cuando viene a casa. Ayer los vi en el jardín, solo hablando. Y la forma en que él la miraba, no era la de un suegro mirando a la prometida de su hijo. Sentí un calor rojo subir por mi cuello. Obligándome a mantener la voz firme, respondí. Elías, es una acusación muy seria. Lo sé, dijo, encogiéndose. Y ojalá esté equivocado. Dios, ojalá lo estuviera. Antes de que yo pudiera decir algo más, la puerta se abrió otra vez. Era Francisco, ya vestido con una camisa impecable y pantalones de vestir, perfecto como siempre. Mis dos personas favoritas, exclamó, sonriendo, aunque sus ojos no sonreían. Parecía sorprendido de ver a Elías allí. Gran día, hijo, deberías ir preparándote. Luego me miró a mí. Y tú, Simona, te vas a agotar. Marisol acaba de llamar. Vendrá a las 10 para hablar de los últimos cambios en el protocolo. Observé cómo la expresión de Elías se endurecía. ¿Qué cambios?, preguntó él. Ya sabes, asegurar que sus padres no se sienten junto a tu tío Jaime después de aquella discusión política de Navidad. Francisco hizo un gesto con la mano, despreocupado. Sabes lo especial que es su familia. Es mejor discutirlo en privado, ya sabes, por la política y eso. Claro, dijo Elías, inexpresivo. No queremos que las personas equivocadas se sienten juntas. La tensión era espesa como cemento. Miré a mi esposo y a mi hijo, y lo supe profundamente. Elías no estaba equivocado. Algo estaba terriblemente mal. Cuando ambos salieron de mi despacho, un frío me atenazó el pecho. Tenía una llamada con el catering a las 10:30, una llamada que había planeado por semanas. Levanté el teléfono y, con la mano temblando, les dije que tenía una emergencia familiar. Era mentira. La verdad era que había despejado toda mi mañana. Las palabras de Elías seguían repitiéndose en mi mente, y la sonrisa falsa de Francisco me había dejado nauseada. Algo estaba ocurriendo en mi casa. Y por primera vez en 25 años, estaba decidida a descubrirlo. Pasé las 2 horas siguientes fingiendo estar ocupada. La cocina ya estaba impecable, pero igual la ordené. Reacomodé los centros de mesa florales. Cada sonido me hacía saltar. Cada coche que pasaba hacía que mi corazón golpeara con fuerza. Me sentía como una actriz interpretando el papel de la madre feliz del novio, mientras por dentro era un nudo de ansiedad. A las 10 en punto, un BMW blanco brillante entró en la entrada el coche de Marisol. La vi desde la ventana de la cocina. Incluso con vaqueros y una blusa, parecía de revista. Caminó hacia la puerta con total confianza, como si la casa le perteneciera. Mi corazón retumbaba tan fuerte que lo oía en mis oídos. Salí por la puerta trasera, rodeé la casa y me agaché tras los grandes arbustos de hortensias junto a las ventanas del salón. Me sentía ridícula, como una espía en mi propio hogar, pero necesitaba saber la verdad. A través del ventanal, los vi. Francisco la había dejado entrar. Estaban junto a la chimenea, el lugar donde sacábamos las fotos de Navidad cada año. Él le servía una bebida. No oía lo que decían, pero su lenguaje corporal lo decía todo. Estaban demasiado cerca, mucho demasiado cerca. Su mano descansaba en la parte baja de su espalda, un gesto sutil, casi justificable, pero duró demasiado. Apreté los puños. 25 años construyendo una vida en esa casa, leyendo cuentos a Elías en ese sofá. Y ahora, mi esposo con la prometida de mi hijo en el día de la boda de nuestro hijo. Estaba por levantarme, irrumpir y destruir todo. Pero entonces vi un movimiento en el pasillo del piso superior. Una sombra. Me acerqué más. Era Elías, de pie en lo alto de las escaleras, oculto, mirando también. El verlo así quieto, roto me detuvo. Ya no era solo mi dolor, era el suyo. Abajo, las cosas habían empeorado. La mano de Marisol ahora estaba en el pecho de Francisco. Ella se inclinó hacia él, con la cabeza ligeramente echada hacia atrás, una sonrisa suave en los labios. Dijo algo y él rió. No una risa educada. Una risa real, ligera, feliz, una risa que no le escuchaba desde hacía años, desde antes de que empezara a dejar de verme. En ese instante,
Vi a mi esposo transformarse en alguien que yo ya no conocía. Alguien vivo, emocionado, encantado, y no era conmigo. Luego sus manos estaban en su cabello, y se estaban besando. No un beso rápido, un beso profundo, apasionado, el tipo de beso que duele ver. El tipo de beso que te destruye. La visión me nubló la vista. Un rugido llenó mis oídos. Di un paso hacia la casa, preparada para arrancar la puerta de sus bisagras y gritar hasta que se me rompiera la voz. Pero una mano me agarró el brazo. Me giré de golpe, el corazón en la garganta. Era Elías. Había bajado sin hacer ruido, y me había seguido afuera. Su rostro estaba pálido, casi gris, pero sus ojos ardían con una determinación fría que jamás había visto en él. «Mamá, no», susurró, la voz tensa. «Todavía no». Esto es, intenté decir, pero la voz se me quebró. No pude pronunciarlo. «Sé lo que es», dijo él. Su voz era firme, aunque sus manos temblaban. «Mamá, ya lo sé desde hace semanas». Semanas. La palabra salió como un susurro roto. Miré a mi hijo, el niño que había criado, que ahora me devolvía la mirada como un hombre que había visto demasiado. Seguíamos agachados detrás de las hortensias. Las flores hermosas que yo había cuidado con orgullo ahora eran un escondite vergonzoso mientras mirábamos cómo mi familia se destrozaba. Dentro de la casa, Francisco y Marisol ya no estaban en la chimenea. Ahora estaban en el sofá. El sofá donde habíamos leído cuentos, donde habíamos celebrado cumpleaños, donde yo había sostenido a Elías cuando estuvo enfermo. No pude seguir mirando. No quería creerlo al principio, continuó Elías. Me decía que eran malentendidos. Solo está siendo amable. Ella está nerviosa. Pero seguía pasando las miradas largas, las conversaciones en privado, la forma en que se ilumina cuando él aparece. Se detuvo, apretó los dientes. Mejor dicho, cuando está cerca. Una corrección dolorosa, una aceptación de una realidad que todavía no queríamos enfrentar. Ella iba a casarse contigo, susurré, mi voz llena de rabia protectora. Iba a ser tu esposa. Elías bajó la mirada. Ella no quería un esposo, mamá, quería una escalera. El silencio cayó entre los dos. Solo se escuchaba el murmullo apagado desde dentro de la casa. Mi corazón dolía tanto que apenas podía respirar. ¿Por qué no me dijiste nada?, pregunté finalmente. No tenías que cargar con esto solo. Porque necesitaba pruebas, dijo él, con la mandíbula tensa. ¿Y por qué? Levantó la mirada y sus ojos, tan jóvenes y tan viejos al mismo tiempo, se clavaron en los míos. Porque quería darles suficiente cuerda para que se colgaran solos. Sacó su teléfono, las manos temblorosas. Contraté a alguien, confesó. ¿A quién? Pero ya sabía la respuesta. A un investigador privado. Mi respiración se detuvo. ¿Un detective? Elías, ¿y el dinero? No te preocupes por el dinero, respondió él con una firmeza sorprendente. Valió cada centavo. La pantalla del móvil se iluminó. La primera foto mostraba a Francisco y Marisol entrando al Hotel St. Regis en el centro de la ciudad. La fecha era de hace 3 semanas, un martes, un día en el que Francisco supuestamente estaba en una conferencia de ventas. La segunda foto los mostraba saliendo 2 horas después, despeinados, nerviosos, con la ropa ligeramente arrugada. La imagen hablaba sola. Hay 17 ocasiones distintas, dijo Elías en voz baja mientras yo deslizaba las fotos una por una. Tetzizita. Fotos de ellos en restaurantes oscuros. Fotos en estacionamientos aislados. Fotos donde se tomaban de la mano. Fotos donde reían como 2 enamorados viviendo una vida secreta mientras yo cocinaba la cena en casa. Sentí una náusea profunda. La magnitud de la traición era abrumadora. Esto no era un error. Era un romance organizado, repetido, planeado. Me levanté, sintiendo una furia nueva quemándome por dentro. Esto se acaba hoy, dije con voz dura. Ahora mismo. No. La voz de Elías me obligó a volver a agacharme. Mamá, confía en mí, tengo un plan. Un plan. Esto es una locura, Elías. No podemos permitir que la boda. Claro que sí podemos, me interrumpió. Y lo vamos a hacer. Sus ojos ardían. Había dejado de ser mi niño. En ese instante era un hombre uno roto, pero firme. Mamá, si los enfrentas ahora, ¿qué pasará? Él lo negará. Ella llorará. Dirán que imaginaste todo. Te manipularán. Te harán dudar. Harán que yo parezca el hijo ingrato que quiere arruinar la boda.
No dijo una sola palabra que no fuera cierta. Ya podía escuchar la voz suave, venenosa, de Francisco. Sol, estás exagerando. Me estás malinterpretando. Entonces, ¿qué sugerir? Susurré. Mi rabia empezó a enfriarse, condensándose en algo más peligroso. Elías sonrió. Una sonrisa fría que me asustó. Humillación pública, dijo suavemente. Destrucción total. Consecuencias legales. Que nunca puedan hacerle esto a nadie más. Miré a mi hijo, preguntándome cuándo había aprendido a pensar así. Luego miré por la ventana. Francisco estaba desabrochando la blusa de Marisol en el sofá donde yo solía leer cuentos a Elías. La mujer que yo había sido murió en ese instante. La esposa que esperaba explicaciones, la esposa que perdonaba, la esposa que justificaba, ya no existía. Dime el plan, dije finalmente. Aquella noche fue una de las más extrañas de mi vida. Francisco regresó a casa actuando como si nada hubiera ocurrido, preguntando por los arreglos finales del banquete. Marisol se había marchado horas antes. Y él interpretaba perfectamente el papel del esposo orgulloso y del padre cariñoso. Habló sobre el discurso que planeaba dar en la recepción, sobre lo orgulloso que estaba de Elías. La hipocresía era tan espesa que apenas podía respirar. Yo solo asentía. Sonreía. Un cascarón vacío. Por dentro gritaba. Cuando Francisco se fue a dormir, Elías y yo nos reunimos en mi despacho. La puerta cerrada con llave. Las cortinas completamente cogidas. Parecía una sala de guerra y lo era. Encima del escritorio estaba el inicio del expediente que, en manos de un fiscal, sería dinamita pura. Cuéntame del detective, dije, mirando otra foto que me revolvía el estómago. Se llama Aisha, dijo Elías. Aisha Whitefield. El nombre me atravesó como hielo. Aisha, mi hermana, mi propia hermana. Elías asintió. No sabía a quién más llamar. Sabía que fue policía por 20 años antes de abrir su agencia de investigación privada. Sabía que era buena. Sabía que sería discreta. Hizo una pausa. Y también sabía que nunca soportó a papá. Dejé escapar una risa amarga, casi un sollozo. Mi hermana pequeña, Aisha. Hacía meses que no le contaba nada de lo que estaba pasando en mi matrimonio. Demasiada vergüenza. Demasiado orgullo. La llamaré, dije. Aisha contestó al segundo timbrazo. Sol, son más de las 12. ¿Está todo bien? No, Aisha, nada está bien. Y entonces se rompió el dique. Lo conté todo, lo que Elías sospechaba. Lo que vimos esa mañana. Las fotos. Todo. Lloré como no había llorado en años. Ella escuchó sin interrumpirme, con una paciencia que me desarmó. Su voz era firme, grave. No había sorpresa. Solo una aceptación triste. Lo sospechaba, dijo finalmente. Siempre vi cómo miraba a esa chica. Quise creer que estaba equivocada. Elías me enseñó las fotos, dije limpiándome las lágrimas. ¿Qué más tienes? Su tono se volvió profesional. Más de lo que quieres saber. He estado siguiéndolos 3 semanas. Se ven 2 veces por semana, como un reloj. Siempre paga en efectivo. La lleva a restaurantes caros. La semana pasada la llevó a Cartier. Sentí otra oleada de furia. Nuestro dinero, mi dinero. El dinero para nuestra jubilación. Mi sacrificio convertido en joyas para otra mujer. Y Sol, dijo Aisha, hay algo más grande. Mi corazón se detuvo. ¿Qué encontraste? Silencio. Luego su voz, lenta y pesada. No es solo Marisol. No es la primera vez. Hay pagos mensuales desde hace 15 años. Todos a la misma mujer. Una tal Nicole Jiménez. El nombre no significaba nada, hasta que Aisha terminó la frase. Tiene una hija. Una niña de 15 años llamada Zoe. Y estoy casi segura de que es hija de Francisco. Sentí que el mundo entero se había inclinado. Una ella. Otra familia. 15 años de mentiras paralelas a mi vida. La distancia emocional. Las ausencias. Los gastos inexplicables. Todo encajó. Todo cobró un sentido oscuro. Aisha, necesito confirmarlo. Lo sé, dijo. Pero prepárate. Cuando esto salga a la luz, será una bomba nuclear. Lo sé. Y lo sabía. Pero ya no quedaba marcha atrás. Las 24 horas previas a la boda fueron un torbellino de engaños calculados. Me movía como un fantasma por la casa, saludando a familiares, revisando flores, sonriendo en fotos, mientras mi mente era un océano agitado.
Aprobé los arreglos de las mesas. Probé bocadillos con el catering. Ajusté la corbata de Francisco, imaginando apretarla alrededor de su cuello. Cada gesto fue una actuación. Cada sonrisa, una mentira. Aisha trabajó rápido como siempre. Profesional, precisa, implacable. Tenía un contacto en un laboratorio privado. Es arriesgado, Sol, pero si conseguimos una muestra limpia de ADN de Francisco, podemos compararla con la de la niña. Anmon. Esa noche, cuando él se quedó dormido roncando suavemente como si fuera el esposo perfecto, salí de la cama con el corazón desbocado. Entré al baño, tomé su cepillo de dientes y lo guardé en una bolsa pequeña. Me temblaban tanto las manos que casi lo dejé caer. Nada de eso importaba. Él ya había violado todo lo que teníamos. Nuestra vida, nuestra confianza, nuestro futuro. Dejé la bolsa en el buzón antes del amanecer, y Aisha la recogió. A la mañana siguiente, mientras los floristas corrían por la casa y los fotógrafos ajustaban luces, Aisha llamó. Tengo más información sobre el dinero, dijo con tono grave. Y es peor de lo que imaginábamos. Nos reunimos en mi coche, estacionado lejos de la casa. Era el único lugar donde podía respirar. Abrió su laptop. Filas y columnas. Números que parecían cuchillos. He revisado todas sus cuentas. Tus fondos de jubilación. Tus ahorros. Todo. Marcó una columna amarilla. Ahí está el patrón. Retiros pequeños. $500. eBay. Nunca más de 1000. Distintas sucursales. Mes tras mes. Año tras año. Pensé que era para su colección de monedas. Dije, sintiendo vergüenza ajena por mí misma. Siempre decía que necesitaba efectivo. Otro cuento, dijo Aisha. Su pasatiempo se llama Marisol. Se me revolvieron las entrañas. Las habitaciones de hotel, los almuerzos, las joyas, la vida que llevaba detrás de mi espalda. Con mi dinero, con nuestro futuro. Eso no es lo peor, añadió Aisha. Ha pedido préstamos contra tu plan de pensiones. Sentí que me quedaba sin aire. Allí estaban los documentos. Firmas falsas. Montos enormes. Casi $60,000 retirados en apenas 18 meses. Pero necesitaba mi firma. La falsificó. Me cubrí la boca con la mano. No era solo infidelidad. Era crimen. Era robo. Era devastación sistemática. ¿Y Marisol? Susurré. No es ninguna víctima, dijo Aisha con dureza. Pero espera, hay más. Sacó un sobremanila grande. Los resultados preliminares llegaron esta mañana. Lo abrí con manos temblorosas. Las palabras parecían flotar. Probabilidad de paternidad. 999%. Cerré los ojos. No lloré. No podía. Solo sentí un frío profundo, una claridad helada. Zoe Jiménez era hija de Francisco, y yo había vivido 15 años a su lado sin saberlo. Apoyé la frente en el volante. Ese papel era el certificado de defunción de mi matrimonio, de mi vida anterior. ¿Cómo la encontraste?, logré decir. Fue fácil, dijo Aisha. Con el nombre de la madre, todo encajó. Vive a 20 minutos de aquí. 20 minutos. 15 años de engaños. A 20 minutos. Aisha suspiró. La vi. La niña es idéntica a él. Los mismos ojos. La misma sonrisa. Imaginé a esa joven inocente atrapada en una red que no pidió. Una hermana que Elías nunca había conocido. Y sentí que mi mundo entero se partía en dos. ¿La madre sabe de nosotros?, pregunté. No lo sé, pero vive bien. Muy bien. Demasiado bien para no tener un trabajo que lo justifique. Francisco no solo estaba pagando manutención. Estaba financiando una segunda familia. Con mis sacrificios. Con mis ahorros. Con mi futuro. Pon el informe con el resto de las pruebas, dije finalmente. Ya no sentía nada. Solo un vacío pesado. Pensé en Zoe. En lo cruel que era amar a un hijo bajo la luz, mientras negabas a otro en la oscuridad. Era monstruoso. Imperdonable. ¿Y qué hay de Marisol?, pregunté finalmente, aferrándome a la única chispa de ira que mantenía mi corazón latiendo. Dijiste que había más sobre ella. Aisha asintió, y su expresión se endureció de nuevo. Sí, hablemos de la prometida. Giró el portátil hacia mí y abrió otro archivo. No solo está acostándose con tu marido. Está robando dinero del bufete donde trabaja. Tardé unos segundos en procesarlo. Marisol, la joven perfecta. Marisol, la abogada brillante. Marisol,
la futura esposa de mi hijo. Una ladrona. Una delincuente. Es socia junior en una firma prestigiosa, explicó Aisha. Ha estado inflando informes de gastos, creando facturas falsas y desviando el dinero a una cuenta privada. No son sumas enormes cada vez, pero es constante. En un año ha robado más de $200,000. Me llevé la mano al pecho. ¿200,000? Y parte de ese dinero lo gastó en regalos para Francisco, añadió Aisha, mostrando una transferencia bancaria y un extracto que revelaba la compra de un reloj de $1,000. Era un círculo perfecto de corrupción. Marisol robaba del bufete para comprar regalos para Francisco. Francisco robaba de nuestra jubilación para comprar regalos para Marisol. Una espiral de traición financiada con mis sacrificios. La frialdad en mi pecho se derritió en un fuego blanco. Esto ya no era solo infidelidad. Era un ataque contra mi hijo, contra nuestra familia. Y no iba a permitirlo. Bien, dije, mirando a mi hermana directamente. El plan para la boda. Repasémoslo una vez más. Quiero que sea perfecto. La palabra perfecto me salió con un filo que nunca antes había sentido. Aisha abrió otro archivo. Había estados de cuenta, fotos de vigilancia, recibos de hoteles pagados en efectivo, documentos falsificados y el informe de ADN. Todo un arsenal legal listo para detonar. ¿Cómo conseguiste todo esto?, pregunté con voz hueca. Marisol no es tan lista como cree, dijo Aisha. Se confió. Además, tengo amigos en la policía. Cuando les conté la historia, algunos hicieron un par de movimientos. Mi estómago dio un vuelco. La vergüenza pública no sería solo para Francisco y Marisol. Arrasaría con los Ellington también la familia impecable. El juez. La filántropa. El apellido perfecto. Sus máscaras caerían delante de 300 invitados. Por un segundo, sentí lástima por ellos. Pero se extinguió enseguida. No después de todo lo que habían hecho a mi hijo. Así que Francisco roba de nuestra jubilación para comprar regalos a su amante. Y Marisol roba de su bufete para comprar regalos para mi marido, que es también su futuro suegro. Negué con incredulidad. Esto parece una película. Espera, dijo Aisha. Hay más. Se inclinó hacia la pantalla. Parte del dinero que Francisco sacó de tu plan de pensiones lo invirtió en un negocio inmobiliario que Marisol le recomendó. Cerré los ojos. Déjame adivinar. Ese negocio nunca existió. Exactamente, respondió Aisha. Todo el dinero fue directo a su cuenta secreta. Me eché a reír una risa rota, amarga, sin alegría. Mi esposo, el encantador, el confiado, el más listo de todos, había sido estafado por la misma mujer con la que me engañaba. Era casi poético. Revisamos las pruebas durante 1 hora más. Cada página era otra puñalada. Cada foto, otra grieta más en la vida que yo creía real. 25 años reducidos a un archivador. De repente, una ola de agotamiento me aplastó. Aisha, ¿podremos hacerlo? ¿Podremos realmente levantarnos delante de 300 personas y destruir todo así, a plena luz del día? Aisha me tomó del brazo, su mano firme, su mirada decidida. Sol, escucha. Si los enfrentas en privado, te mentirán, manipularán a Elías. Harán que te cuestiones tu propia cordura. Lo he visto 1000 veces. Tragué saliva. Sabía que tenía razón. Francisco era un maestro del engaño. Un seductor. Un manipulador experto. Pero así no podrán escapar. No habrá lugar para excusas. Solo la verdad. Frente a todos a quienes intentaron impresionar. Mi respiración volvió, más lenta, más firme. Marisol debe ir a prisión. Francisco debe pagar por lo que ha hecho. Esta es la única manera de que todo termine. Pensé en Elías, en Zoe, en los años perdidos, en mi vida entera construida sobre arena. Tienes razón, dije finalmente. Es la única forma. Arranqué el coche. Vamos. Tenemos una boda que preparar. Las horas finales antes de la boda fueron las más surrealistas de mi vida. Volví a casa y retomé mi papel de madre del novio, tranquila, sonriente, orgullosa. Por dentro, era un nudo de tensión. Por fuera, la imagen perfecta. Francisco estaba en su elemento, charlando con los invitados,
aceptando felicitaciones con esa sonrisa encantadora que tantas veces me había enamorado. En un momento me apartó a un lado y rodeó mi cintura con el brazo. «Estás preciosa, Sol», murmuró. «¿No es un día perfecto?» Lo miré a los ojos del hombre al que había amado la mitad de mi vida, y no sentí nada. Solo vacío. «Día perfecto», repetí con una sonrisa impecable. Elías también interpretaba su papel a la perfección. Saludaba, posaba para las fotos, hablaba con sus amigos, pero sus ojos me buscaban entre la multitud. Cada vez que nuestras miradas se cruzaban, veía el mismo acero, la misma determinación. Éramos soldados esperando la señal. Aisha ya estaba allí, disfrazada de parte del personal del catering. Su equipo audiovisual, escondido a simple vista, había conectado su portátil a la gran pantalla que supuestamente mostraría fotos de la infancia de Elías. Nadie sospechaba nada. Llevaba el mando a distancia en el bolsillo. Un solo clic. Eso era todo. Yo también tenía mi parte. Los papeles del divorcio en mi bolso. Firmados. Notariados. Esperando su momento. Y un USB con todas las pruebas. No solo iba a enfrentar la verdad. Iba a empezar una nueva vida ese mismo día. A las 16:05 tomé asiento en la primera fila. La música empezó. El cortejo nupcial entró. Francisco se sentó a mi lado y apretó mi mano. Una mano que ya no me pertenecía. Una mano cargada de mentiras. Entonces apareció Marisol. Vestida de blanco. Radiante. Perfecta. Falsa hasta la médula. Cuando sus ojos encontraron a Francisco, vi un destello. Un secreto compartido. Una victoria anticipada. Ellos pensaban que habían ganado. Elías, en el altar, era una estatua. Un mármol silencioso. Cuando Marisol llegó a su lado, él tomó su mano sin expresión alguna. Levantó la vista, me encontró, y asintió apenas. Era la señal. El oficiante empezó a hablar de amor, fidelidad y compromiso. Las palabras eran un insulto, una parodia cruel. Llegaron los votos. Mentira tras mentira. Promesas vacías. Y entonces, si alguien aquí presente tiene alguna razón por la cual estas dos personas no deban unirse en matrimonio, que hable ahora. El silencio cayó sobre los 300 invitados. Me levanté. En cuanto me puse de pie, un murmullo recorrió a los 300 invitados. El aire se volvió pesado, espeso, expectante. Todas las miradas se clavaron en mí. Francisco, sentado a mi lado, se tensó como una cuerda a punto de romperse. «Sol, ¿qué haces?», murmuró entre dientes. «Siéntate. Estás haciendo un espectáculo». Me zafé de su agarre como si quemara. «Mire más la de él, Hotsia mi hijo, Elios». Su rostro estaba pálido, serio, pero lleno de una determinación que me sostuvo en pie. Sabía que llegaría este momento, que era ahora o nunca. Luego vi a Marisol. Su sonrisa nupcial se congeló en su rostro como porcelana cuarteada. Sus ojos grandes, aterrados, buscaban a Francisco desesperadamente. «Lo siento», dije con voz clara, proyectando cada sílaba para que todos escucharan. El oficiante preguntó si había alguna razón para impedir esta unión. Sí, la hay. Un estruendo de murmullos llenó el jardín. El juez Ellington, el padre de Marisol, se levantó de golpe, indignado. «¿Qué significa esto, señora Ramírez?», tronó. «Significa, señor juez», respondí con calma venenosa, «que su hija está a punto de casarse bajo falsos pretextos. Y ustedes, todos ustedes, merecen saber la verdad». Saqué el pequeño control remoto de mi bolso. El botón rojo parecía brillar. Francisco palideció. «Sol, no. Por favor, no hagas esto». Lo miré. Y ya no vi al hombre que amé. Vi al traidor que había destrozado mi familia. Presioné el botón. La pantalla gigante detrás del altar cobró vida. La imagen se proyectó con claridad brutal. Francisco y Marisol, besándose apasionadamente en mi salón. El mismo beso que Elías y yo vimos con nuestros propios ojos. El beso que destruyó todo. El jardín explotó en gritos y jadeos.
Gente poniéndose de pie. Gente cubriéndose la boca. Gente murmurando el nombre de Francisco como si fuera un criminal. Pero eso no es todo, dije sobre el caos. Esto no fue un error. Les Mazes. La pantalla mostró más fotos. Ellos entrando al Santera, Regis. Ellos saliendo desordenados. Ellos almorzando en restaurantes caros. Ellos tomados de la mano. Marisol balbuceaba negaciones sin sentido. Francisco gritaba que eran montajes, que yo estaba pasando por una crisis nerviosa. Ah, sí, Francisco. Entonces, ¿cómo explicas esto? Cambié la diapositiva. Ahora aparecían los estados de cuenta bancarios. Retiros sospechosos. Firmas falsas. Comprobantes de compras de joyas. El collar de Cartier de $15,000 que Marisol lució en su despedida de soltera. El silencio regresó, espeso como un presagio. Ya no era un escándalo amoroso. Era un crimen. Mi marido ha estado robando de nuestros fondos de jubilación para financiar su aventura, anuncié. Y ella también. Las pruebas de malversación aparecieron en pantalla. Facturas falsas, cuentas secretas, transferencias. Y entonces lancé la bomba final, la que fracturaría la realidad de todos los presentes. Pero la parte más importante, mi voz tembló, es que las mentiras de Francisco no comenzaron con Marisol. La prueba de ADN llenó la pantalla. Probabilidad de paternidad, 99.999%. Abajo, la foto de una adolescente de ojos oscuros y dulces. Ella es Zoe Jiménez, dije, la hija de Francisco. Suheya, una niña a la que él ha mantenido en secreto durante 15 años. El silencio fue absoluto, doloroso, demoledor. Ni las hojas se atrevieron a moverse. Vi el mundo de Francisco derrumbarse. Vi la máscara de Marisol romperse como cristal. Vi a la familia Ellington morir socialmente en tiempo real. Y vi a mi hijo Elías, finalmente libre. El silencio se rompió con un único sollozo agudo. Venía de Marisol, que se desplomó, blanca como el velo de su vestido. Cayó al suelo en un montón de encaje y desesperación. Ese sonido fue suficiente para desencadenarlo todo. El jardín estalló en un caos absoluto. Gritos. Celulares grabándolo todo. Invitados empujándose para entender qué estaban viendo. La madre de Marisol corrió hacia ella, temblando. El juez Ellington estaba inmóvil, con la cara transformada en una mezcla de humillación y furia. Su reputación, su vida pública impecable hecha pedazos en segundos. Francisco, por su parte, quedó paralizado. Su rostro era una máscara quebrada. Rabia, vergüenza, miedo, incredulidad. Miraba la pantalla, luego al público, luego a mí, como un animal acorralado. No tenía escapatoria. No había palabras bonitas que pudieran salvarlo. Y entonces hizo lo que solo un cobarde haría. Huyó. Se abrió paso entre los invitados, empujando mesas, tirando una bandeja de copas de champán. Corrió hacia el estacionamiento como un fugitivo, intentando escapar del desastre que él mismo había creado. Pero Aisha lo estaba esperando. Mi hermana, aún disfrazada de camarera, salió desde detrás de un roble enorme. A pesar de su estatura pequeña, se movía con la seguridad de una ex oficial de policía. Cuando Francisco pasó corriendo, ella extendió un pie y lo hizo tropezar con una precisión profesional. Francisco cayó de bruces sobre el césped, deslizando varios metros en su traje caro. ¿A dónde creías que ibas, Francisco?, dijo Aisha con calma, acercándose a él. Para entonces, Elías ya había dejado el altar y estaba a mi lado. Puso su brazo alrededor de mis hombros, firme, protector. Un hijo convertido en mi roca. Marisol estaba gritando, señalándome. Tú planeaste todo esto. Me arruinaste la vida. Elías dio un paso al frente, su voz fría como un cuchillo. No, Marisol. Tú arruinaste tu vida tú sola. Tú y él. Señaló a su padre, que intentaba levantarse mientras Aisha lo mantenía en su sitio con una mano en el hombro. Suéltame, ladró Francisco. Ni lo sueñes, Paco, respondió Aisha,
usando un apodo que él odiaba. Por lo que sé, has cometido fraude financiero. Pero tranquila, no estoy aquí por ti hoy. Miró por encima del hombro. Y allí venían dos oficiales de policía caminando entre la multitud. Calmos. Determinados. No estaban allí por Francisco. Eso sería un asunto civil, que mi abogada manejaría. No. Estaban allí por Marisol. ¿Marisol Ellington?, preguntó el oficial, su voz firme. Marisol retrocedió un paso, temblando. No, no, esto no. Queda detenida bajo sospecha de malversación de fondos y fraude electrónico. El otro oficial tomó sus brazos y le colocó las esposas con suavidad. El clic metálico sonó como una sentencia final. Los invitados se quedaron boquiabiertos. La novia arrestada en su propio altar. El padre, un juez federal, humillado ante cientos de personas. La prensa que se abalanzaría sobre esto sería implacable. Mientras se la llevaban, Marisol me miró con odio puro. Pero no dije nada. No necesitaba decir nada. La verdad ya lo había dicho todo. El jardín comenzó a dispersarse lentamente. Gente que huía del escándalo. Otros que seguían grabando, incapaces de apartar la mirada. Una boda convertida en un crimen escena. Yo finalmente me derrumbé contra Elías. No lloré. No podía. Estaba vacía y llena a la vez. Vacía de amor por Francisco. Llena de una fuerza nueva que nunca había sentido. Se acabó, mamá, susurró Elías. Por fin se acabó. Las 3 horas siguientes fueron un torbellino. Luz azul parpadeando. Invitados susurrando. Policías tomando declaraciones. Y una boda que nunca llegó a ser, desmantelada pedazo por pedazo. Los oficiales nos pidieron a Elías y a mí que explicáramos lo sucedido. Yo relaté los hechos con una calma extraña, casi mecánica, mientras Elías se mantenía firme a mi lado. Marisol fue llevada en un coche patrulla, su vestido blanco arrastrándose como un fantasma bajo el atardecer. A Francisco lo interrogaron brevemente. Y luego lo dejaron ir. No me miró, ni a su hijo. Simplemente subió a su coche y desapareció, sin una palabra, sin una explicación, exactamente como había vivido su vida, escapando de todo lo que destruía. ¿Y tú, mamá?, preguntó Elías cuando nos quedamos solos entre los restos del desastre. Había ternura en su voz, ternura y dolor. ¿Cómo te sientes? No lo sé todavía, respondí con sinceridad. Creo que no siento nada. Y era cierto. La ira, el miedo, la traición, todo se había agotado. Solo quedaba un silencio frío. Las semanas siguientes fueron un infierno silencioso. La historia explotó en los noticieros locales. Titulares sensacionalistas. Fotos filtradas de la boda. El arresto. El ADN. Nuestro apellido apareciendo una y otra vez. Muchos de mis clientes del despacho contable se alejaron discretamente. Me odiaban, no por lo que había hecho, sino porque sabían demasiado de mi vida privada. Era incómodo, escandaloso, y preferían desaparecer. Yo dejé de contestar llamadas. Solo salía cuando era absolutamente necesario. Sentía que el mundo entero estaba mirándome, juzgándome, disfrutando de mi caída. Pero un día después de la boda, hice lo que llevaba tiempo preparando en silencio. Fui a la oficina de mi abogada. Llevaba mi bolso con los papeles del divorcio firmados y la memoria USB llena de pruebas. Y presenté la demanda. Con todo lo que teníamos, Francisco no intentó luchar. El proceso legal fue rápido. Cruel. Inevitable. En el acuerdo, me otorgaron la casa y una parte significativa de los bienes restantes, como compensación por el fraude que había cometido contra nuestro fondo de jubilación. No fue una victoria, fue justicia. Fría, necesaria, amarga. Marisol, enfrentando pruebas contundentes, aceptó un acuerdo judicial. 2 años en una prisión de baja seguridad. Reembolso completo del dinero robado. Su carrera, su reputación, su futuro, destruidos. La caída de Francisco fue más silenciosa, pero igual de devastadora. Perdió su trabajo, su prestigio, sus amistades. Vivía en un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad.
Decían que casi no salía. Pero lo más complicado vino después. Zoe. 2 semanas después del desastre, recibí una carta. Era de Nicole Jiménez, la madre de Zoe. Corta, directa, dolorosa. Me pedía disculpas. Decía que Zoe había visto las noticias, que quería conocer a Elías. Y a mí. Estuve 3 días mirando esa carta sin saber qué hacer. Zoe era la encarnación viviente del engaño más cruel de Francisco, pero también era inocente. Una víctima más. La hermana de mi hijo. Le mostré la carta a Elías. La leyó lentamente. Y dijo sin dudar: quiero conocerla, mamá. Es mi hermana. Así que llamé. Organizamos un encuentro en una cafetería tranquila, a mitad de camino. Yo estaba aterrorizada. La ansiedad me ahogaba mientras esperábamos. Retorcí la servilleta entre las manos hasta que se rompió. Y entonces, entraron. Nicole, cansada, con ojeras de años de secretos. Y detrás de ella, Zoe. El aire se me escapó del pecho. Era el espejo adolescente de Francisco. Los mismos ojos. La misma sonrisa tímida. El mismo gesto al tocarse el cabello. Innegable, dolorosamente innegable, pero era solo una niña. Asustada, inocente. Y al verla, sentí que la rabia se disolvía un poco. Mi pelea no era con ella. Nunca lo había sido. La primera reunión fue torpe. Palabras tensas. Silencios largos. Elías, bendito sea, fue quien sostuvo la conversación. Le preguntó sobre el libro que llevaba, su escuela, sus intereses. Nunca mencionó a Francisco. Yo, en cambio, me limité a observar, intentando reconciliar a esa niña dulce con la traición que representaba. Poco a poco, centímetro a centímetro, comenzamos a construir algo. Algo pequeño, delicado, real. Y seguíamos encontrándonos. Café. Luego almuerzos. Luego visitas a casa. Zoe y Elías comenzaron a enviarse mensajes. Reían juntos. Compartían gustos. Una verdadera relación de hermanos florecía ante mis ojos. Y contra toda expectativa, empecé a quererla. Simplemente Zoe. Ni un error. Ni un secreto. Ni un símbolo de traición. Solo Zoe. Un año pasó. La vida, lenta pero obstinadamente, empezó a reconstruirse. El divorcio se finalizó. La tormenta mediática se disipó, sustituida por nuevos escándalos de la ciudad. Volví a centrarme en mi firma contable. Poco a poco, los clientes regresaron. Algunos con disculpas veladas, otros simplemente fingiendo que nunca se habían marchado. Vendí la gran casa familiar, llena de fantasmas y recuerdos rotos, y compré una vivienda más pequeña, un lugar tranquilo, propio, liguero, sin mentiras atrapadas en las paredes. Elías también floreció. Con terapia y tiempo, dejó atrás la sombra de aquella traición devastadora. Renunció a su trabajo corporativo y siguió su verdadera pasión, la arquitectura paisajista. Diseñaba jardines, parques, espacios verdes. Convertía tierra y piedra en belleza. Era exactamente lo que hacía con su vida, construir algo nuevo a partir de los escombros. Y además, estaba enamorado. Una bibliotecaria dulce, amable, genuina. Una joven que lo miraba como si fuera la única persona en el mundo. Y Zoe se convirtió en parte de nosotros. Cenaba en casa cada 2 domingos. Reía con Elías durante horas. Y yo aprendí a quererla de verdad. Sin reservas. Sin amargura. Ella ya no era un recordatorio del engaño de Francisco. Era simplemente Zoe, la hermana de mi hijo. Una parte inesperada, pero hermosa, de nuestra nueva familia. Una noche, casi un año después de la boda que no fue, sonó el timbre de mi casa. Fui a abrir. Y oí estaba él. Francisco. Había envejecido 10 años en uno. Ojeras profundas. Hombros hundidos. La arrogancia que lo había definido toda su vida. Desaparecida. ¿Puedo pasar?, preguntó con voz débil. Dudé mucho, pero finalmente me hice a un lado.
Se sentó en el sofá sin mirarme directamente. Sus manos temblaban. Estoy en terapia, dijo después de un largo silencio. Intento entender por qué hice todo lo que hice. Me miró por primera vez en un año. Su voz se quebró. Sol, lo siento. Lo siento por todo. Por las mentiras. Por el dolor. Por hacerte sentir que no era suficiente. Escuché. No porque quisiera salvar algo, sino porque necesitaba cerrar el círculo. Porque, por primera vez, veía sinceridad en sus ojos. Arrepentimiento real. El precio final de sus decisiones. Te perdono, Francisco, dije finalmente. Y me sorprendió descubrir que era verdad. No por ti, por mí. No puedo seguir cargando con esa rabia. Es demasiado pesada. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo continué. Pero nunca volveré a confiar en ti. Nunca podremos volver a lo que éramos. Él asintió. Lo sabía. Era el final. Definitivo. Se marchó sin otro intento de aferrarse al pasado. Cerré la puerta detrás de él. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, sentí paz. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, pensé en la mujer que fui un año atrás. Escondida detrás de unas hortensias, paralizada por el miedo y la traición. Rota. Sola. Perdida. Ojalá pudiera decirle algo. Decirle que sobreviviría. Que sanaría. Que reiría de nuevo. Que encontraría una familia nueva dentro de la ruina de la antigua. Que estaría bien. Que incluso la verdad más dolorosa puede ser el camino hacia la libertad. La familia que creía tener era una mentira. Se rompió en 1000 pedazos bajo la luz del sol aquel día terrible. Pero la familia que construimos después, más pequeña, imperfecta, sincera, esa era real, esa era nuestra. Y por fin, era suficiente. Gracias por escuchar mi historia. Si alguna parte de esto te ha tocado, si has pasado por algo parecido, si quieres compartir tu voz, estaré leyendo los comentarios. Tus historias importan, siempre. Y si quieres seguir acompañándome, dale me gusta a este video y suscríbete al canal. Sé buenos con ustedes mismos. Nos vemos en la próxima historia.